Bien, reiterado saludo a todos los maestros y maestras quienes el día de hoy se encuentran en nuestro auditorio de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. Para el día de hoy se ha programado lo que es el acto público de adjudicación de plazas para contrato docente 2026. De acuerdo al comunicado que se ha emitido por parte de la comisión, se va a iniciar con lo que es la adjudicación de plazas en nivel de educación inicial, primaria y nivel de educación secundaria en las áreas de matemática y comunicación. Para las palabras de bienvenida voy a invitar al abogado Mario Samuel Cruzado Cari, quien es jefe del área de gestión institucional y quien preside esta comisión de contrato docente en el presente año. Aquí vamos a recibirlo, por favor, con fuertes palmas. Bien, señores miembros de la comisión, maestros y maestras que el día de hoy nos honran con su presencia, en primer lugar, hacerles llegar mi más cálida y cordial saludo a cada uno de ustedes, considerando que el día de hoy tenemos programado la adjudicación de plazas vacantes en las especialidades de educación inicial, educación primaria. En secundaria tenemos dos especialidades, cuales son matemáticas y comunicación. Este trabajo lo vamos a desarrollar en forma corrida, es decir, de lleno, ¿no? Toda la mañana. Y las demás especialidades, particularmente secundaria, EVA, CEPROS, el día de mañana estaríamos concluyendo. Bien dice la directiva a la 022-2025, el Minedu, de que salió un cronograma, ¿no?, para todo el proceso, y nosotros como UGEL estamos tratando de cumplir en lo posible. El día de hoy empieza con esta adjudicación hasta el día viernes, pero como vamos a trabajar en forma corrida, lo vamos a reducir en 2 días, es decir, el día de hoy empezamos, como ya les decía antes, inicial, primaria, secundaria, matemáticas y comunicación, y las demás áreas el día de mañana estaríamos terminando. En ese entender, también quiero exhortar a los compañeros trabajadores en el sector de educación, en primer lugar, felicitarlos porque en el ranking están en los primeros lugares y eso se presume que han tenido que sacrificarse, dar su examen y bueno, van a tener su plaza que les corresponde. Pero por otro lado también quiero comentarles que hay muchos colegas cuando llegan a las instituciones a trabajar se hacen indiferentes al trabajo educativo. Yo creo que ustedes tienen que involucrarse en el trabajo educativo, junto con el director y los demás profesores. Eso dice mucho de algunos docentes, ¿no? Porque quien les habla también es maestro de aula. El año pasado estuve en el colegio Pedro Vilcapasa y veía a muchos colegas, porque han llegado del ranking, no quieren asumir ninguna responsabilidad, y no es así. Ustedes creo que se han formado para eso, compañeros. En ese entender, ese es mi exhorto a cada uno de ustedes. Trabajen de lo mejor que puedan en cada una de las instituciones que les va a corresponder trabajar este año 2026. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, fue las palabras del abogado Mario Samuel Cruzado Cari, quien es presidente de la Comisión del Proceso de Contrato Docente 2026. El día de hoy también nos acompaña en este acto público el abogado César William Amani Cutiseca, quien es jefe de personal. De la misma forma se encuentra el abogado Johnny César Tumi Almonte, jefe de la Oficina de Control Institucional, y como también se encuentra con nosotros el licenciado Reinaldo Paricoto, responsable de la oficina de Nexus, a quien justamente vamos a invitar para que pueda hacer, tal vez, alcanzar algunas precisiones con referente a las plazas que se ha publicado. Vamos a recibirlo, por favor, con fuertes palmas. Bien, señor presidente de la comisión, miembros que la acompañamos, señores maestros postulantes a este contrato 2026. Para nosotros también es una alegría de que ya estemos publicando o estemos adjudicando las plazas para el buen inicio del año escolar. Mi persona es responsable Nexus, ustedes ya me conocen. Soy el señor Reinaldo Paricoto Castillo.
Estoy varios años en Nexus y mi tarea fundamental es publicar las plazas que se generan. Yo creo la mayor parte de los docentes saben mi forma de trabajo, cómo lo hago, entonces de tal forma no creo que haya muchos problemas. Hemos publicado todas las plazas que se han generado hasta el momento. Ustedes saben de que las adjudicaciones son permanentes y siempre lo hemos hecho por acto público, se ha publicado y nunca se ha hecho nada, como alguien puede pensar mal, todo está en orden. Ahorita tenemos 379 plazas que se adjudicarán. Después, estas plazas son las que quedan o las que se han generado después de las renovaciones. Las renovaciones estaban a cargo de otro comité. Seguramente ya saben, ya se ha concluido. Ahora vamos con la siguiente etapa, a la PUN. Y en la PUN estamos. Seguramente ustedes lo han revisado ya esta publicación, ¿no? En esta publicación se han retirado las plazas eventuales de educación física, de primaria. En un primer instante estuvieron publicados con código de plaza como aparecía en el sistema Nexus, pero a través de un comunicado el Ministerio de Educación indica de que esas plazas todavía no estaban en el Padrón Nacional de Educación Física o que todavía no estaban correctas y por lo tanto lo han retirado. Ahorita no lo vamos a encontrar en Nexus. Entonces, nosotros también como responsables hemos tenido que retirarlos. ¿Eso qué implica? Implica de que no nos los vamos a guardar o ya no vamos a adjudicar, sino se va a hacer en otro momento, probablemente antes de que empiece el año escolar. Será esta semana, será la siguiente. Hay un comunicado, acá, como ustedes ven, del Ministerio de Educación, donde dice que esas plazas todavía no se van a adjudicar. Eso es el tema de educación física. Entonces, corregimos de que todavía hoy día no se va a adjudicar. Las demás plazas se adjudican, no hay problema, hay un ranking y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Solamente algunas recomendaciones tal vez, ¿no? Los anexos se tienen que presentar todas, como dice la norma. No debe faltar. Ahora, más que todo, más problemas hemos tenido en el régimen pensionario. El régimen pensionario es muy importante desde el inicio. Algunos están afiliados a la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no?, que está a cargo del Estado. Hay que ponerlo en esa declaración jurada. Y si están en la AFP, hay que indicar en qué AFP están. Y también hay que indicar el código CUSP y desde cuándo están afiliados. Eso lo consiguen en la página de internet, hacen una consulta y sale todo, ¿no? Eso debería de estar en su expediente. Porque al final nosotros cuando ya se ha adjudicado, no sabemos qué hacer y los ponemos a la ONP, ¿no? No podemos ponerlos a la AFP porque no tenemos el contrato. Y eso es perjudicial, no ahora, sino cuando ustedes ya tengan sus años de servicio, para que tengan su pensión, no los van a reconocer. Eso tienen que tener cuidado. Es un aporte que se hace. Muy indispensable entonces ya. Yo creo no hay mucho que aclarar. Como les decía, todo se va a hacer en acto público y de acuerdo a cómo se van generando. Algunas plazas recién se van a generar seguro porque estamos en un proceso. Hemos tenido la etapa de destaques que también ha traído bastante problema, lo que nunca ha habido en años. Ha traído bastante problema porque vienen de otra región, vienen temporalmente y de aquí, de esta UGEL también han salido y lo cual aún todavía no sabemos quiénes se han ido, ¿no? Seguramente ya nos van a decir quiénes son los que se han ido y se van a generar plazas y vamos a tener que seguir adjudicando. Solamente eso, señores postulantes, y les deseo la mejor suerte para que puedan adquirir sus plazas para el buen inicio del año escolar.
Muchas gracias y continuemos. Muy bien, agradecemos las precisiones que nos da el licenciado Reinaldo Paricoto Castillo, quien es responsable de la oficina de Nexus de la UGEL Azángaro. A ver, previo a iniciar con el llamado a los docentes de acuerdo al ranking, vamos a invitar al ingeniero Godofredo Mamani Huancoyo para que pueda alcanzar algunas precisiones con referente al ranking de la prueba nacional. Vamos a recibirlo, por favor, con fuertes palmas. Bien, señor presidente de la Comisión de Contratos, estimados maestros y maestras, tengan ustedes un buen día. Quiero hacer la siguiente precisión. Efectivamente, acá tengo en las manos el expediente del señor Calcina, ¿no? Este es Calcina Eleuterio. Había tenido CONADIS, no se le ha considerado, ¿ya? Le estamos rankeando también. Y la misma también hay otra profesora que es Flores Calcina Daisy, también había tenido CONADIS, no se le había considerado y estamos volviendo a rankearla. Ya ese es el nivel primario. Ya con esa aclaración me imagino que vamos a empezar ya a no adjudicar las plazas correspondientes. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. El ingeniero Godofredo Mamani Huancoyo, quien es parte también de la Comisión de Proceso de Contrato Docente. Muy bien, iniciamos con nivel de educación inicial. Para su adjudicación, muy bien, de acuerdo al ranking que se tiene para nivel de educación, convocamos para su adjudicación a Mamani Larico Danitza Sayuri. Invitamos, por favor, ante la comisión con sus documentos. A ver el expediente. Expediente 189. 189. Muy bien, de esta manera damos inicio a la etapa de adjudicación de docentes para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa para el año escolar 2026. Iniciamos o hemos iniciado con nivel de educación inicial, seguidamente con nivel de educación primaria y en secundaria, tan solamente el día de hoy, se va a adjudicar en las áreas de matemática y comunicación. El resto, el día de mañana, de acuerdo al comunicado que se ha emitido por parte de la comisión. El expediente 189. Muy bien, convocamos también, de acuerdo al ranking, para su adjudicación a Ramos Peralta Venecia Amanda. Invitamos, por favor, ante la comisión. Muy bien, la maestra Mamani Larico Danitza Sayuri se reserva para su adjudicación. Convocamos para su adjudicación en nivel de educación inicial
Abisa Parisaca Betsabe Elisa. Invitamos, por favor. A ver, el expediente número 429 y 419. 429 y 419. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos a Ortiz Calcina Jennifer Elida.
Bien, a continuación, la profesora Ramos Peralta Venecia Amanda se adjudica en la plaza que está en el orden número 21. Reiteramos, la profesora Ramos Peralta Venecia Amanda se adjudica en la plaza que está en el orden número 21, Institución Educativa Inicial 826. Plaza adjudicada. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación inicial a Pasa Atamari Lola. El expediente 493. Continuamos. A continuación, la profesora Visa Parisaca Betsabe Elisa se adjudica en la plaza que está en el orden número 22. Reiteramos, la profesora Visa Parisaca Betsabe Elisa se adjudica en la plaza que está en el orden número 22. Institución Educativa Inicial 855 de Achaya. Plaza adjudicada. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación inicial para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro para el presente año escolar. De acuerdo al ranking, convocamos a Huamán Calcina Isabel Beatriz. Muy bien, a continuación, la profesora Ortiz Calcina Jennifer Élida se adjudica en la plaza que está en el orden número 16. Reiteramos, la profesora Ortiz Calcina Jennifer Élida se adjudica en la plaza que está en el orden número 16. Institución Educativa Inicial número 40. Plaza adjudicada.
Muy bien, convocamos de acuerdo al ranking, o en todo caso la maestra Apasa Tamari Lola se reserva para su adjudicación. Convocamos de acuerdo al ranking a la profesora Orcori Guzmán Caterín Liz Luz. Muy bien, invitamos por favor ante la comisión el expediente 303. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro en nivel de educación inicial. Muy bien, a continuación la profesora Guamán Calcina Isabel Beatriz se adjudica en la plaza que está en el orden número 18. Reiteramos, la profesora Guamán Calcina Isabel Beatriz se adjudica en la plaza que está en el orden número 18. Institución Educativa Inicial número 631. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación inicial para su adjudicación Pocuhuanca Machaca Viviana. Muy bien, a continuación, la profesora Orcori Guzmán Caterín Luz se reserva para su adjudicación.
Muy bien, la profesora Pocohuanca Machaca Viviana se reserva para su adjudicación. De acuerdo al ranking, convocamos para su adjudicación a Flores Calcina Daisy Jenny. Vamos a pedir, por favor, que levante la mano si está presente. Muy bien. A ver, el expediente 560, por favor. Asimismo, de acuerdo al ranking, convocamos a Adivilca Miranda Nelly. Segundo llamado para la profesora Adivilca Miranda Nelly. Maestra Nelly. Bien, de acuerdo al ranking, para su adjudicación en nivel de educación inicial, convocamos a Coaquira Condori Junit Margarita. Bien, a continuación, la profesora Flores Calcina Daisy Jenny se adjudica en la plaza que está en el orden número 20. Reiteramos, la profesora Flores Calcina Daisy Jenny se adjudica en la plaza que está en el orden número 20. Institución Educativa Inicial número 815. Plaza adjudicada. Bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación inicial. A continuación, la profesora Arivilca Miranda Nelly se adjudica en la plaza que está en el orden número 17. Reiteramos, la profesora Arivilca Miranda Nelly se adjudica en la plaza que está en el orden número 17. Institución Educativa Inicial número 82 de Asillo. Plaza adjudicada.
Bien, continuamos. La profesora Coaquira Condori Unet Margarita se reserva para su adjudicación. Bien, de acuerdo al ranking y a la disponibilidad de las plazas, convocamos a Mendoza Pilco de Jara Magali. Continuamos, de acuerdo la profesora Mendoza Pilco de Jara Magali se reserva para su adjudicación. Convocamos a Medina Huacoto Lourdes. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Medina Huacoto Lourdes. Tercer y último llamado para la profesora Medina Huacoto Lourdes. No se presentó. Continuamos. De acuerdo al ranking nivel de educación inicial, convocamos a Montesino Solórzano Pilar Noris. Bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación inicial. Y a continuación, la profesora Montesino Solórzano Pilar Noris se adjudica en la plaza que está en el orden número 19. Reiteramos, la profesora Montesino Solórzano Pilar Noris se adjudica en la plaza que está en el orden número 19. Institución Educativa Inicial 640. Plaza adjudicada. Con ello, culminamos con la adjudicación en nivel de educación inicial. Nos quedamos en el orden de mérito 14, sin embargo, hay 5 maestros o maestras que se han reservado en este nivel de educación. Pasamos con la adjudicación nivel de educación primaria. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos a lo siguiente para su adjudicación en nivel de educación primaria. Convocamos a Mamani Cheña William Rudy. Invitamos ante la comisión. De la misma forma,
A ver, el expediente 219. Asimismo, convocamos, de acuerdo al ranking, a Samata Arpi Zenaida. Bien, continuamos en nivel de educación primaria con la adjudicación. Convocamos de acuerdo al ranking a Jovi Alemán Henry. Bien, a nivel de educación primaria, el profesor Mamani Cheña William Rudy se adjudica en la plaza que está en el orden número 77. Reiteramos, el profesor Mamani Cheña William Rudy se adjudica en la plaza que está en el orden número 77. Institución educativa primaria 70.642 de Achaya. Plaza adjudicar. Muy bien, continuamos en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Samata Arpi Zenaida se adjudica en la plaza que está en el orden número 26.
La profesora Samata Arpi Zenaida se adjudica en la plaza que está en el orden número 26, Institución Educativa Primaria 72.004. Plaza adjudicar. Bien, de acuerdo al ranking, convocamos al siguiente. Quispe Coila Richard. Si está presente, por favor de levantar la mano. Segundo llamado para Quispe Coila Richard. Tercer y último llamado para el profesor Quispe Coila Richard. No se presentó. Continuamos. Convocamos en primaria a Calcina Canasa Henry David. A continuación, el maestro Jove Alemán Henry se adjudica en la plaza que está en el orden número 55. Reiteramos, el profesor Jove Alemán Henry se adjudica en la plaza que está en el orden número 55. Institución Educativa Primaria 72.006. Plaza adjudicar. De acuerdo a ranking en nivel de educación primaria para su adjudicación, convocamos a la profesora Sukasaka Jilapa Lisbeth. Muy bien, acto público que se viene desarrollándose para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. A continuación, de acuerdo al ranking, convocamos a Calcina Chambi Eleuterio. Muy bien, a continuación, el profesor Calcina Canasa Henry David se reserva para su adjudicación. El expediente 453. Muy bien. A continuación, la profesora Sukasaka Jilapa Lisbeth se adjudica en la plaza que está en el orden número 78. Reiteramos, la profesora Sukasaka Jilapa Lisbeth se adjudica en la plaza que está en el orden número 78. Institución Educativa Primaria 70.677. Plaza adjudicar.
De acuerdo al ranking en nivel de educación primaria, convocamos a Mamani Raúl. Si está presente, por favor, levanta la mano. Muy bien. Asimismo, convocamos a Ramírez Calcina Verónica. En ese orden, por favor. Bien, a continuación, el profesor Calcina Chambi Eleuterio se adjudica en la plaza que está en el orden número 36. Reiteramos, el profesor Calcina Chambi Eleuterio se adjudica en la plaza que está en el orden número 36. Institución Educativa Primaria 72.626. Plaza adjudicada. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. Del profesor Raúl, su expediente 357 y de la maestra Verónica 212. 357 y 212. En nivel de educación primaria, para su adjudicación convocamos a Condori González Dante Emilio. Continuamos con la adjudicación de docentes de nivel de educación primaria. A continuación, el profesor Mamani Raúl se adjudica en la plaza que está en el orden número 54. El profesor Mamani Raúl se adjudica en la plaza que está en el orden número 54. Institución Educativa Primaria 72.003. Plaza adjudicada.
Continuamos. Convocamos de acuerdo al ranking a Chura Serpa Yuli Yameli. Bien, a continuación, la profesora Ramírez Calcina Verónica se adjudica en la plaza que está en el orden número 38. Reiteramos, la profesora Ramírez Calcina Verónica se adjudica en la plaza que está en el orden número 38. Institución Educativa Primaria 72.052. Plaza adjudicada. Muy bien, continuamos de acuerdo al ranking. Convocamos a Quispe Luis David. Luis David. Muy bien. De expediente 362. Muy bien, el profesor Condori González Dante no se adjudica. A continuación, la profesora Chura Serpa Yuli Yameli se adjudica en la plaza que está en el orden número 61. Reiteramos, la profesora Chura Serpa Yuli Yameli se adjudica en la plaza que está en el orden número 61. Institución Educativa Primaria 72.111. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria para su adjudicación a Chambi de Roque Norma. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Chambi de Roque Norma. Tercer y último llamado para la profesora Chambi de Roque Norma. No se presentó. Continuamos. Convocamos a Rojas Tito Cintia Pilar. Asimismo, en nivel de educación primaria,
Convocamos a Quispe Cusilaime Sonia. Nivel de educación primaria, primer llamado. Segundo llamado, para la profesora Quispe Cusilaime Sonia. Tercer y último llamado, para la profesora Quispe Cusilaime Sonia. No se presentó. Convocamos, de acuerdo al ranking, nivel de educación primaria para su adjudicación, a Pasa Pari Dani Rudy. Muy bien. Muy bien, a continuación el profesor Quispe Luis David se reserva para su adjudicación. Muy bien, hacemos la siguiente precisión. Todas las plazas requieren E y B. La profesora Rojas Tito Cintia Pilar se reserva para su adjudicación. Y como requisito para todos los maestros para contrato en esta etapa, la emisión del título no debe ser posterior a 15 de abril de 2024. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria para su adjudicación a Chambi Tiña Alfaro Javier. Segundo llamado, para el profesor Chambi Tiña Alfaro Javier. Muy bien. A continuación, el profesor Apasa Pari Dani Rudy también se reserva para su adjudicación. Convocamos, de acuerdo al ranking, nivel de educación primaria, Limache Tunquipa Susi Magali. Segundo llamado, para la profesora Limache Tunquipa Susi Magali. Muy bien, a continuación, el profesor Chambi Tiña Alfaro Javier se reserva para su adjudicación. Maestro. Continuamos en nivel de educación primaria. Convocamos para su adjudicación a Flores Pachacute Carmelo Carlos.
Muy bien, continuamos en nivel de educación primaria. Para su adjudicación, convocamos a Quispe Marcelina. ¿Está presente? Muy bien, para agilizar el proceso, vamos a pedir a los maestros que estén en el ranking para que puedan tener de 2 a 3, hasta tal vez 4 opciones, para que puedan elegir la plaza. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. A continuación, la profesora Limache Tunquipa Susi Magali se adjudica en la plaza que está en el orden número 62. Reiteramos, la profesora Limache Tunquipa Susi Magali se adjudica en la plaza que está en el orden número 62. Institución Educativa Primaria 72.028. Plaza adjudicada. De acuerdo al ranking, convocamos para su adjudicación a Tito Choquehuanca Miriam. En ese orden, por favor. Asimismo, convocamos a Pari Ruiz Irma Karina. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Pari Ruiz Irma Karina. Sí está, ¿no? Muy bien. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el ámbito de la UGEL Azángaro. A continuación, el profesor Floris Pachacute Carmelo Carlos se adjudica en la plaza que está en el orden número 76. Reiteramos, el profesor Floris Pachacute Carmelo Carlos se adjudica en la plaza que está en el orden número 76. Institución Educativa Primaria 72.046. Plaza adjudicar. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria a Calderón Cabrera Cecilia.
Muy bien, continuamos en convocar para su adjudicación de acuerdo al ranking, nivel de educación primaria. Convocamos a Huanca Tiznado Jorge Abad. La maestra Lisbeth tiene que firmar la acta. Muy bien, continuamos con la adjudicación en nivel de educación primaria. A continuación, la maestra Quispe Marcelina se adjudica en la plaza que está en el orden número 25. Reiteramos, la profesora Quispe Marcelina se adjudica en la plaza que está en el orden número 25, Institución Educativa Primaria 72.001. Plaza adjudicada. Muy bien, de acuerdo al ranking, convocamos a Calcina Rodríguez Elmer. Continuamos con la adjudicación y a continuación la profesora Tito Choquehuanca Miriam se reserva para su adjudicación. Muy bien, continuamos. De acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria para su adjudicación a Quispe Díaz David. Continuamos con la adjudicación en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Pari Ruiz Irma Karina se adjudica en la plaza que está en el orden número 73. Reiteramos, la profesora Pari Ruiz Irma Karina
se adjudica en la plaza que está en el orden número 73. Institución Educativa Primaria 72.014. Plaza adjudicar. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria para el presente año escolar en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Calderón Cabrera Cecilia se adjudica en la plaza que está en el orden número 60. Reiteramos, la profesora Calderón Cabrera Cecilia se adjudica en la plaza que está en el orden número 60. Institución Educativa Primaria 72.042. Plaza adjudicar. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, el profesor Huanca Tiznado Jorge Abad se adjudica en la plaza que está en el orden número 75. Reiteramos, el profesor Huanca Tiznado Jorge Abad se adjudica en la plaza que está en el orden número 75. Institución Educativa Primaria 72.045. Plaza adjudicar. A continuación, de acuerdo al ranking, convocamos en nivel de educación primaria para su adjudicación Chanini Quispe Zoila. Primer llamado. A continuación, el profesor Calcina Rodríguez Elmer se adjudica en la plaza que está en el orden número 35. Reiteramos, el profesor Calcina Rodríguez Elmer se adjudica en la plaza que está en el orden número 35.
Institución Educativa Primaria 72.019. Plaza adjudicada. Continuamos en convocar a lo siguiente, de acuerdo al ranking para su adjudicación en nivel de educación primaria. Convocamos a Canasa Valencia Olga Irene. Muy bien, continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, el maestro Quispe Díaz David se reserva para su adjudicación.
Muy bien, continuamos con la adjudicación de plazas en nivel de educación primaria. La profesora Chanini Quispe Zoila se reserva para su adjudicación. Muy bien, continuamos en nivel de educación primaria. Para su adjudicación, convocamos a Suica Quisocala Leli Maritza. Convocamos en nivel de educación primaria a Ojeda Mamani Yola. A ver, a los maestros que les hemos llamado, por favor, nos ponemos ahí. $542 y el otro es 418. Muy bien, a continuación, la profesora Canasa Valencia Olga Irene se adjudica en la plaza que está en el orden número 44. Reiteramos, la profesora Canasa Valencia Olga Irene se adjudica en la plaza que está en el orden número 44. Institución Educativa Primaria 72.039. Plaza adjudicada.
Continuamos con la adjudicación en nivel de educación primaria para el ámbito de la UGEL Zángaro. Convocamos a Zapana Apasa Carolay. Primer llamado. Segundo llamado para la profesora Zapana Apasa Carolay. Tercer y último llamado para la profesora Zapana Apasa Carolay. Si está presente, por favor. No se presenta. Convocamos a Huacasi Vilcapasa Percy. Continuamos con la adjudicación de docentes en nivel de educación primaria. A continuación, la profesora Zulka Quisocala Leli Maritza se adjudica en la plaza que está en el orden número 66. Reiteramos, la profesora Zulka Quisocala Leli Maritza se adjudica en la plaza que está en el orden número 66. Institución Educativa Primaria 72.125. Plaza adjudicar. Continúa. Hola. Continuamos con la adjudicación de docentes de nivel de educación primaria. Para su adjudicación, convocamos a Vargaya Puma Jacqueline Daisy. Continuamos en nivel de educación primaria. La profesora Ojeda Mamani Yola se adjudica en la plaza que está en el orden número 43. Reiteramos, la profesora Ojeda Mamani Yola se adjudica en la plaza que está en el orden número 43. Institución Educativa Primaria 72.103. Plaza adjudicar. Continuamos, de acuerdo al ranking en nivel de educación primaria. Convocamos a Cala Quispe Randol Ernesto.
Asimismo, convocamos a Villanueva Amanqui Graciela. A continuación, el profesor Huacasi Vilcapasa Percy